Llamamos a gente que entienda de lo que está sucediendo con los médicos que van a terminar atendiendo a la gente más vulnerable. Estos médicos, que en su mayoría han salido desaprobados en esta prueba Serums, se van a ir no al Rebagliati, no a la Clínica San Felipe, se van a ir a la posta 2445 de la Unión, se van a ir al pequeño centro médico de Paucar del Sarazara, allí donde las mujeres llegan arrastrándose para parir a sus hijos, allí donde llega un niño con un clavo atravesado en la pierna, allí donde llegan personas anémicas que tienen que ser sometidas a diferentes exámenes. ¿Qué clase de médicos los van a atender? ¿Por qué ser pobre te condena a la muerte? Hola, hola queridos compatriotas y bienvenidos una vez más a Perú Sin Filtro, tu canal dedicado a ofrecerte información sobre la coyuntura peruana. Y bueno, rápidamente arrancamos con el tema principal del video del día de hoy, que tiene como título Indignante. Médicos desaprobados irán a atender a los más pobres. Ni haciendo el examen más fácil pudieron aprobar. Y eso sí, la polémica periodista Juliana Oxenford se pronunció dejando en claro su disgusto tras conocerse el pésimo resultado del reciente examen organizado por el Ministerio de Salud el pasado 1 de septiembre. Este examen, que contó con la participación de 11.776 postulantes, dejó en evidencia una cruda realidad. Casi el 85% de los médicos no logró aprobar esta evaluación básica. Las regiones más afectadas, con el mayor número de desaprobados, son Madre de Dios, Callao y Ayacucho. Estos resultados no solo reflejan la calidad de los profesionales de salud en estas regiones, sino que también arroja a la luz la deteriorada y deficiente atención en este sector. Juliana, siempre directa y sin pelos en la lengua, no se guardó nada al señalar que esta situación es un reflejo de por qué miles de personas están falleciendo en el país. Según ella, la incapacidad y la falta de responsabilidad de aquellos que estudian en el sector salud son un peligro latente para los más vulnerables. Pero no solo criticó a los médicos, sino también a los profesionales que en muchos casos se limitan a hacer su trabajo de forma deficiente, aceptando coimas y favores para aprobar a sus alumnos. Al final, quienes pagan las consecuencias de este sistema corrupto y mediocre son los pueblos más necesitados, esos que dependen de médicos competentes para recibir atención que merecen. Y con estos resultados queda en claro que el conocimiento y la preparación de estos profesionales están por los suelos. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y sin más rodeos, aquí te muestro el video. Llamamos a gente que entienda de lo que está sucediendo con los médicos que van a terminar atendiendo a la gente más vulnerable. Estos médicos, que en su mayoría han salido desaprobados en esta prueba Serums, se van a ir no al Rebagliati, no a la Clínica San Felipe, se van a ir a la posta 2445 de la Unión, se van a ir al pequeño centro médico de Paucar del Sarazara, allí donde las mujeres llegan arrastrándose para parir a sus hijos, allí donde llega un niño con un clavo atravesado en la pierna, allí donde llegan personas anémicas que tienen que ser sometidas a diferentes exámenes. ¿Qué clase de médicos los van a atender? ¿Por qué ser pobre te condena a la muerte? ¿Por qué? No se puede permitir. El doctor Antonio Quispe, epidemiólogo, ha tenido la amabilidad nuevamente de conversar con nosotros en el programa. Y de verdad le agradecemos muchísimo porque vamos a hablar de estos temas cuantas veces sea necesario. Porque esto ya es de un nivel... Vuelve a cargar la página para intentar que se corrija el problema, me dicen aquí. A ver, vamos a poner acá, que venga Marjorie, porque lo estoy viendo, el doctor Quispe. Ahí está, ya lo cargué, ahí. Preparando la llamada me sale ahora. Antonio Quispe nos ha enviado a través de Janet Arias, nuestra productora. ¿A qué pongo acá? ¿Entrevistas de búnker? ¿Unirse también? Ya, ok, tú me dirás, ya tanto no me pidan. Ahí está, el doctor. Tu micrófono no funciona, me dicen. Tu micrófono no funciona, otra vez. A ver, Marjorie, si tú me ayudas, me quito esto mientras voy comentándole a la gente esta documentación que nos ha hecho llegar el doctor Quispe a través de datos oficiales del Ministerio de Salud, de los resultados Serums 2024. Sin nota, 1.715. Aprobados solamente el 31.11%. Desaprobados 68.89%. Miren ustedes, total de calificados 11.665.
Resultados según carrera del examen. Enfermería, aprobados 17.78. Químicos farmacéuticos, 28.42. Ninguno llega a la mitad. Medicina humana, ni siquiera llega al 50%, aprobados. 49.24% versus 50.76% de desaprobados. Obstetricia, 30% aprobados. Nada más. Odontología, tu hermana Marjorie, 33.20%. Y no hablemos de provincias, de regiones, porque aquí la cosa se pone todavía más complicada. Madre de Dios, aprobados 16% nomás. En Tumbes, 19.48%. Loreto, 20.45%. Estamos hablando además, bueno, del norte y de la Amazonía, donde hay tantas enfermedades endémicas, ¿no? Donde el abandono de la salud es mucho más visible y palpable que obviamente aquí en Lima Capital. Decimos que la sufrimos, no se imaginan cómo la sufren al interior. Eso es sufrir. Doctor Quispe, no son buenas tardes, pero sí es importante conversar con usted acerca de esto que ha pasado y que son los resultados del examen Serum. ¿Cómo le va? Claro, Juliana. Preocupado, molesto, intrigado y sobre todo triste por esta realidad que acaban de diagnosticar, que ni haciendo el examen fácil a propósito pudieron evaluar a los estudiantes con un estándar que es el que se requiere para garantizar que nuestros profesionales de salud tengan las competencias suficientes para dar una atención de calidad a quienes más lo necesitan. Ya esto había generado polémica desde que iba a ser un examen fiscalizado por el Ministerio de Salud y que esto provocó además que escuelas de medicina, que son las mejores, ¿no? La San Marcos, la Cayetano Heredia, dijeran, nosotros no participamos en estas condiciones de ninguna manera. Entonces, lo que queda con esos médicos, que seguramente muchos van a ser de primer nivel, es que van a tener que trabajar en el sector privado. En el privado, y al sector público, que es donde hay más necesidades, donde hay más carencias, no van a llegar los mejores profesionales. Y de estos profesionales de menor rango, por decirlo de alguna manera, o de menor categoría, la mitad ha jalado el examen. Pero mira, tratas de darle con el clavo a la raíz del problema, y es que cuando las universidades, que son las expertas evaluando a los estudiantes, renuncian a apoyar al Ministerio de Salud en ese despropósito de crear un examen Serum que le resta valor a la verdadera evaluación, que es el Examen Nacional de Medicina, lo que sucede en la práctica es que alguien tiene que hacer ese examen. El MINSA está reventándole el teléfono a todos aquellos que tenían competencias para realizar ese examen, y todos le han dicho que no, porque ni la academia, ni el colegio médico, ni ninguna institución seria se quería prestar para este grave error, ¿no? Para este atentado a la salud pública que representaba este examen. Entonces, ¿qué sucedió? Que básicamente quisieron hacer un examen más fácil que el examen ENAM para aprobar a la mayoría, pero cuando estas personas que aceptaron realizar el examen se equivocaron de público objetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hicieron preguntas administrativas de cosas de manejo de hojas GIS, manejo de cosas que no sabe un serumista cuando termina el Serum, porque aprende la burocracia del Estado, pero no lo conoce alguien que acaba de egresar de las escuelas de medicina. Y por esa razón han jalado a la mayoría de los estudiantes con un examen en teoría más fácil, pero con cosas que no suelen aprender en las escuelas. ¿A esto te refieres? Es terrible. Sí, a eso te refieres con que el examen ha sido, digamos, una especie de interrogatorio más de temas vinculados a la gestión que a la medicina en sí. Y nuevamente, ese diagnóstico se nota más todavía en aquellas carreras como enfermería, que han jalado el 80%, en otras carreras que no tienen esa carga como ontología, nutrición o obstetricia, donde los porcentajes varían del 70 a 66%, y esa es prácticamente la raíz del problema, ¿no? De que hay solo dos razones para hacer un examen: o lo hacen más difícil o lo hacen más fácil. En el caso del MINSA querían hacerlo más fácil, y la orden que bajó de dirección era un examen de atención primaria. Entonces, en la atención primaria, uno que hace normalmente atiende pacientes si está familiarizado con la burocracia del Estado. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Cuáles son las hojas que hay que llenar? ¿Cómo se llenan? La mayoría de las preguntas que han venido en el examen son referidas a esa parte administrativa, y menos de un 30% a temas propios de salud, que son los que evalúan competencias de una persona que se ha entrenado en estas carreras. Por eso es que en su intención de facilitarles el examen a los estudiantes, elaborando el examen, gente que no sabe cómo elaborar examen, siguiendo una directiva que le dice evalúa atención primaria, han patinado, pero han hecho el ridículo. Y no solamente han hecho el ridículo, y esa es la parte más grave de la historia, sino que ahora tienen a personas que no solamente han jalado el ENAM, sino que han jalado su propio examen Serum. Y muchas de estas regiones, que son las que no pudieron participar en masa, que son las que más médicos necesitan, Madre de Dios, Huancavelica, Capurímac, Puno, no han podido tener suficientes postulantes, con lo cual, si tú aplicas la norma que ellos mismos modificaron la noche anterior del examen para darle un puntaje y plazas específicas a las personas que rendían el examen Serum, se van a quedar desiertas.
con lo cual literalmente están cumpliendo lo que habíamos diagnosticado que iba a pasar semanas antes con este examen. Claro, porque era acá una dice, cosa que iba a perjudicar a la población. acá más allá de las carreras, dice, un total de 1.715 participantes, no fueron calificados y por tanto fueron excluidos de este análisis. Y claro, estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de odontólogos, de químicos farmacéuticos, y el Colegio Médico del Perú, doctor Quispe, había dicho, ya se había pronunciado al respecto, pero ahora lo que ha manifestado es que además de los resultados caóticos de esta prueba, es que han habido irregularidades. A todos nos llegaron exámenes y fotos de la evaluación de Juliana, que no podemos publicarlas porque son cosas que tú tienes que verificar antes de comunicarlas. Entonces, ¿yo qué hacía con esa información? Bueno, se lo mandábamos al Colegio Médico, el Colegio Médico le llegaron sus propias fuentes, denuncia y que el examen se había filtrado. Mientras no se pueda verificar, no puede salir, ¿no es cierto? Lo que dijo el Colegio Médico correctamente fue, nos ha llegado esta información y eso hay que investigar. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nos hemos enterado de estas cosas? Porque se habían comprometido previamente a publicar las notas en menos de 24 horas. Y para esconder la información que todo el mundo está pidiendo al grito, cuáles son las notas según universidad, solo publicaron las regiones y por eso hemos podido completar este análisis que nuevamente desnuda una realidad que es la que nos preocupa a nosotros los que somos académicos, y es que realmente el Perú en general, producto de esta contrarreforma universitaria, no estamos formando los médicos que el Perú necesita. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los evalúas por competencias en un examen NAM, jalan a la mayoría. Cuando los evalúas en una evaluación SERUM, donde evalúas más parte administrativa que parte técnica, los mueves a jalar. El diagnóstico es indubitable. Tenemos universidades que no están formando adecuadamente a los estudiantes. Y eso es parte del problema. Y no solamente eso, sino que en la norma, para que tú puedas trabajar para el Estado, tienes que tener un certificado SERUMS, lo que implica que tienes que hacer el SERUMS. Y lo que cambia, es decir, que es más grave, porque eso lo escuchamos decirlo al jefe de salud de las personas, es que ya tienen el diagnóstico, están jalados, y van a tener que mandar así 2 veces jalados a estas personas que no tienen ni las competencias académicas ni la competencia administrativa a hacer SERUM, a atender poblaciones vulnerables, lo que implica jugar con la vida de la gente. Así es. La gente se va a morir por culpa de estar atendidos con gente que no tiene estas competencias. Claro, porque en Madre de Dios, por ejemplo, no solamente aprobó el 11%, o sea, el 89, casi 88.9% de desaprobados también van a ir a Madre de Dios y van a atender a seres humanos. En el Callao, 31.8%. Es increíble. Por ejemplo, enfermería, en Loreto, Moquegua, Apurímac, entre 3.6 y 4.5% de aprobados. Enfermeros, odontología, en Madre de Dios, ningún aprobado. O sea, si vives en Madre de Dios, no puedes atenderte con un dentista en el sector público, porque no hay ni siquiera uno. Todos son desaprobados. Y no solo eso, sino que mira las cantidades. En el examen de salud de este año que acaba de sacar el Ministerio, solo 62 profesionales de la salud rindieron el examen en Madre de Dios y el 83% jalaron. Eso implica que las plazas que habían asignadas a ellas no se van a cubrir, Juliana. Y esta gente, que es la población que necesita a estos médicos, porque solamente los médicos que llegan a esas zonas remotas y zonas marginales, son justamente los médicos SERUM, no van a recibir su médico este año. Y vas a tener una posta que tiene comunidades enteras que son rurales y zonas marginales, sino que más lo necesitan, sin médico. Y peor aún, si reciben un doblemente jalado, alguien que no tiene las competencias. No, es tremendo, es tremendo. ¿Qué puede pasar ahora entonces con estos resultados? O sea, tendría que recular el Ministerio de Salud, pero lo que creemos a estas alturas, entendiendo que ya hay una demora importante en la juramentación de los nuevos ministros, que ha sido un evento anunciado por Palacio de Gobierno, acá está la convocatoria de prensa de Presidencia de la República, es que César Vázquez, ministro de Salud, se va a quedar en su cargo. Y esa es parte de que no hay contrapesos, ¿no es cierto? En cualquiera de las circunstancias te lo hubiera costado el puesto al ministro de Salud, pero lamentablemente este régimen medio extraño que tenemos ahora, pues eventualmente no lo van a cambiar. Y ahora viene parte del problema. Lo que tiene que pasar, y lo que pasaría en un país civilizado con este diagnóstico que acaban de hacer de la población de egresados recientes de las escuelas de salud en general, es que se declare el sistema educativo en emergencia. Porque lo que te está diciendo este examen, y junto con los exámenes profesionales de los distintos colegios profesionales, es que no estamos formando profesionales con competencias suficientes para no poner en riesgo la vida de las personas. Recuerda que el juramento hipocrático es primero no hagas daño. Así es. Entonces, hay que coger el toro por las patas y solucionar el problema en las escuelas, en las universidades, para empezar. Y segundo,
este examen que a todas luces era un atentado a la salud pública, que fue denunciado por el Colegio Médico, fue denunciado por la academia, fue denunciado por la comunidad científica, tendría que resolverse el recurso que presentó el Colegio Médico y declararse nulo, y nuevamente reconocer de que son las escuelas de medicina las que tienen las competencias para desarrollar evaluaciones que efectivamente evalúen las competencias mínimas que garanticen que un profesional puede ejercer. Bueno. Y solo cuando ataquemos el problema de fondo vamos a poder solucionar este problema que es dramático. Salud no se mueve, ¿eh? Cómico. Sí, no, tremendo, porque estamos hablando de la vida, nada más preciado. Yo le agradezco muchísimo, doctor Quispe, siempre por su amabilidad, por participar en el programa. Y Carlos Figuria, que además es un periodista amigo de la casa, querido y muy bien informado, dice, se informan ya de los cambios confirmados en estos ministerios: comercio, vivienda, cultura y cancillería. O sea, no sale educación, no sale salud, no sale interior, que son casualmente aquellos sectores que deberíamos, sobre todo salud, ¿no?, atender con mayor urgencia. Epicentro suscribe, dice, se van los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Vivienda y Cultura. Javier Ávila dice lo mismo, sí, ya estamos. Informa que renunciaron los ministros de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea, atención, del Vicentur, Elizabeth Gall. Vivienda. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta noticia. Cuéntame, ¿qué opinas de esta noticia aquí abajo en los comentarios? Si te gustó el video, y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.